Pero los muchachos de BTC están convencidos de que de la función monetaria es algo secundario, ¿sí? Incluso es mejor si BTC no funciona como moneda, porque así, hay gente muy prominente que lo ha dicho, ¿eh? Así no compite con el dinero fiat. Entonces así los poderosos de turno no se enojan. No se enojan. Pero es gracioso porque justamente, los primeros años el discurso era tenemos que hacer enojar a los poderosos. O sea, esto es la rebelión. O sea, eran los rebeldes. Era la gran oportunidad para la adopción de una moneda muy cercana a el ideal de moneda. Mirá la oportunidad que nos perdimos, porque ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos boludeando con que si Donald Trump habla bien de BTC o no. O sea, no, mirá en lo que nos quedamos. A menudo esta gente desprecia al oro porque no produce renta. Pero ¿qué pasa cuando la renta, todo tipo de renta, empieza a tambalear? Bueno, ahí es donde el oro vuelve a brillar. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Qué gusto saludarlos. Mariana, ¿cómo estás tú? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Luis, vos sabés que la gente me frena en la calle y me pregunta, ¿cómo está Luis? Yo le digo, no tengo ni idea, yo no hablo con Luis. Yo me encuentro con Luis los fines de semana y ¿querés contarle a la gente? ¿Qué sé yo? Lo que no me contás a mí, porque no te pregunto, porque no me interesa, por ahí hay gente que le interesa. No, ahorita estoy en un crecimiento meteórico, ¿no? Hace una semana estoy streameando en TikTok y he ganado alrededor de $0,19. Entonces, guarda. Para que es una celebridad. ¿Qué Más pasó? respeto. No sé qué dijo. Es una celebridad. Una celebridad. ¿Y ya lograste cobrar esa fracción de centavo? No, todavía no. Se cobra por PayPal aparte, ¿no? Así que probablemente me quitan la mitad. Desde Venezuela, y la otra mitad queda dando vuelta ahí en algún lugar. ¿Se puede acceder a PayPal desde Venezuela? Bueno, Marian, como te decía, hoy no hay sección, no porque no haya noticias que fortalecen el efectivo electrónico P2P, sino porque tenemos otras cosas de las que hablar y son muchas. Va a ser un episodio muy jugoso, eso es lo que yo prometo. Sin más dilaciones, procedo. Vamos de lleno. Para el que no tiene tiempo. Igual va a quedar todo registrado, que la censura previa. Sí. Luis, no cortes nada de esto. Quiero que sea así, en crudo. La pregunta es, ¿por qué el oro vuela mientras BTC se estanca? Y esto es un poco la capsulita, el que tiene algo que hacer y se quiere ir. Vamos a darle algo que pueda llevar empaquetado. Yo creo que esto tiene más que ver con la desfuncionalización de BTC que con las virtudes del oro. Porque Bitcoin estaba originalmente destinado, y yo diría, en camino a superar tanto al dinero fiat como a los metales preciosos. Me refiero a superarlos en cualidades monetarias, no es superarlos de un día para el otro, así que todo el mundo va a adoptar Bitcoin. Una de las cuestiones, y cada tanto sacamos alguna noticia al respecto, que el oro, al ser un metal detectable por los detectores de metales, hay ya una cosa que no puedes hacer, es que es transportarlo a través de las fronteras, o sea, en las aduanas. Y cada tanto sacamos alguna noticia donde descubren gente tratando de, con mucha imaginación, pasar por la aduana con monedas o con lingotes. En algún orificio. Pero ahí ya tenés. Es una desventaja. Además demora. El tema es que uno compara, ¿no? Ok, demora. ¿Cuánto demora? Ponele que vos tenés que llevar el oro en barco. Demora 3 semanas en llegar a destino. Bueno, ¿cuánto demora una transacción de BTC si de golpe la cadena de bloques se congestiona? Puede ser más que eso, puede ser nunca. Entonces, por eso, o sea, estaba destinado a ser mejor, pero en el medio pasaron cositas. Y si vos no entendés que BTC no es Bitcoin, bueno, hay un montón de otras cosas que vos no vas a entender. Vas a creer, por ejemplo, como cree Juan Ramón Rayo, ¿no?, que la gente simplemente prefirió usar custodios. Es algo que simplemente sucedió. Entonces, ignorás por completo la desfuncionalización deliberada de BTC y su consecuencia principal y obvia, ¿no?, que es la desadopción. Esto sería como decir, digo yo, ¿no?, en la Unión Soviética la gente prefirió ir a los gulags. La gente, qué sé yo, por curiosidad, a ver cómo, no sé, cómo son las cortinas, cómo es el menú, vamos a ver qué onda. Y cómo respaldás, ¿no?, vos esta teoría. Y porque la población de los gulags creció espectacularmente. Desde que los bolcheviques tomaron el poder, fue en franco aumento. Bueno, no, la gente fue a los gulags a punta de pistola. ¿Qué pasa, Luis? No le quedaba otra. La gente prefirió la moda de dejar de usar billetera y comenzar a usar carretilla, ¿no? Porque se veía mejor, era más estético. Claro, entonces, así podía mostrarle a los demás que tenía más dinero. Entonces, iba con su carretilla por la calle. Es como decir que en Cuba la gente prefiere los autos, ¿viste?, de los años 40, porque, sí, porque son todos vintage.
bonito, sí. Exacto, por la moda vintage. Entonces, si vos no sabés lo que se hizo para desfuncionalizar BTC, no vas a entender por qué no cambió nada. ¿Por qué seguimos como estamos después de cuánto pasó? 15, 16 años del lanzamiento de Bitcoin. No cambió nada, estamos peor, incluso se puede decir, ¿no? Para los que están interesados en conocer en profundidad la historia del secuestro de Bitcoin, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, es imprescindible la lectura de Hijacking Bitcoin, este libro escrito por Roger Ver. También está la versión en español, El secuestro de Bitcoin. Y sí, me adelanto, hay gente que va a decir, Marcelo, otra vez hablando del pasado. Y les voy a dar un poquito la razón. Si vos lo único que haces es hablar del pasado, ok, tenés razón, censurame. Censurame en el sentido de, mandame a callar. Pero si uno habla del pasado para entender un presente, porque le importa el futuro, probablemente lo que este tipo quiere es enterrar ese pasado. Enterrarlo porque le resulta inconveniente. Y a muchos les resulta inconveniente. Les resulta inconveniente porque fueron cómplices, algunos, y otros porque sabían lo que estaba pasando, pero prefirieron callarse la boca. Entonces, ¿qué hacen? Proyectan. Ellos prefieren, digamos, se consuelan pensando que todos habrían actuado de la misma manera. Y no es así, lo lamento. No todos, de hecho, no todos actuaron de esa manera, ¿sí? Algunos pagaron un precio muy alto por no actuar de esa manera. No todos están dispuestos a empujar a su abuela por la escalera para cobrar la herencia. Sí, hay muchos que sí, pero no todos. Digo, porque hay gente que se pasa la vida justificando. El otro día estaba hojeando Reddit y hay un subreddit que se llama Necesito desahogarme. Yo no sé si todas las cosas que se escriben ahí son ciertas, pero apareció un posteo de supuestamente un hacker, yo le creí, que se ve que le remordía la conciencia. Contaba lo que él hacía. Te digo, una de las razones por las cuales creo que esto es verosímil es que después borró todo. Después, algunos le preguntaban más, querían saber cómo es que hacía las cosas. Otros lo insultaban y él siempre respondía. No me acuerdo exactamente qué decía, pero en general la idea que él quería transmitir era, mirá, yo no elegí las reglas, el mundo funciona así. Entonces, una manera de seguir adelante a pesar de que tu conciencia te está avisando. Ojo que te estás perdiendo. El mundo no funciona. Si el mundo funcionara así, vos no tendrías a quién robarle. Pues vos le robás a gente que no opera de esa manera. Digo, no quiero decir con esto como que el mundo está hecho por un lado de boludos y por otro lado de vivos que les roban a los boludos. Lo que digo es que si todos son vivos, entre comillas, entonces no hay riqueza que robar. Sí, Luis. No, Grabois dice en defensa del tipo que si él no tuviera plata, él también robaría. Claro. Claro, es el argumento de el mundo es cruel, entonces seamos todos crueles. Claro, el mundo, sí, no, esto es una selva y si vos no... ¿Cómo? Espera un cachito. O sea, no, esto no es una selva. Eso es lo que vos te decís a vos mismo. Y vos te comportás como un león, bueno, bancate. El león no tiene conciencia. El león simplemente actúa. Vos sí, lo lamento mucho. ¿Sí? Vas a vivir con eso el resto de tus días. Porque andás a ver cuánta gente, andás a ver bajo qué circunstancias vos encontrás a una persona cuando le robás de una manera, además, mucho más cobarde que el ladrón en la calle, el que te apunta con una pistola. ¿No? Este nunca da la cara. Claro. Y andás a ver lo que se robó y a personas que, qué sé yo, por ahí terminaron suicidándose por esa razón. Lo agarraste en un momento de gran vulnerabilidad y un montón de problemas y encima esto, bueno... Una cosa que nos diferencia tanto de los animales como de los psicópatas, que es más o menos lo mismo, es el remordimiento. Exactamente. Y este tipo evidentemente estaba tratando de justificarse. Se puso, necesito, pero ¿por qué necesitas desahogarte? ¿Sí? Si necesitas desahogarte porque hay una carga ahí. Pero igual, viste, él sentía esta necesidad de justificarse. Bueno, el problema que tiene la gente de BTC es que ahora están viviendo las consecuencias de todas esas decisiones que tomaron. No sé si vieron los bloques de BTC últimamente. Es muy interesante. Nos habían dicho, no sé si recuerdan, que las instituciones, ¿sí? Así con mayúscula, iban a pelearse por usar la cadena de bloques de BTC. Iban a pagar cada vez más por hacer esto, ¿no? Por meter transacciones en el siguiente bloque. Y entonces que esas tarifas, así, estratosféricas, iban a mantener segura la red. Eso iba a alimentar a los mineros, porque esto es oro digital, esto no es efectivo P2P, señores, hay que ayornarse, esto evolucionó, dejémonos de joder con Satoshi Nakamoto. Algunos quizás recuerden, allí por 2017 creo que esto fue, las grandes celebraciones de la gente de Blockstream, la primera vez que las tarifas se dispararon realmente. Hasta ese momento la gente estaba diciendo, che, muchachos, hay que hacer algo, por favor, saquemos este límite, elevemos el límite, hagamos lo que dijo Satoshi, porque nos vamos a topar con ese límite, las tarifas se van a disparar. Se dispararon, llegaron a, en promedio, $50, y algunos pagaron mucho más que eso. Pero ojo, ellos en realidad celebraban, pero por otro lado decían, no es suficiente esto.
estamos celebrando, está bien porque vamos por el buen camino, decían ellos, pero cuidado, es importante que las tarifas sigan subiendo hasta llegar a centenares de miles de dólares por transacción, según Michael Saylor, incluso millones de dólares. Por una transacción, que se entienda, una transacción. Bueno, 8 años después, parece que la gente no está dispuesta a pagar ni $1. No estamos hablando de un millón, ¿no? Ni 100.000, ni 10.000, ni 1.000, ni 100. No están dispuestos a pagar uno. ¿Por qué? Porque ya aprendieron. Les dijeron, esto no es para usar, esto no es efectivo peer-to-peer. Bueno, lo entendieron. Lo que no entienden son las implicancias de esto. Sin la posibilidad de procesar un gran volumen de transacciones, Bitcoin está condenado. Es así, por diseño. Así que muy bien, ellos querían oro digital, tienen oro digital, pero no cualquier forma de oro digital. Esto es, digamos, imita lo peor del oro y yo diría, lo empeora aún más. Entonces van a tener que enfrentar las consecuencias de haberlo convertido en esta otra cosa. Y una de las consecuencias es que van a tener que competir con el oro de verdad. Se olvidaron de que hay un oro real, ¿sí? Que se usa hace miles de años. Y este oro, este elemento, tiene, como decíamos antes, algunas ventajas. ¿Cuál es la primera ventaja? De esto ya hablamos en alguna oportunidad. El oro simplemente es. No hace falta intervención humana. No depende de la acción humana si el oro va a conservar o no sus atributos físicos. Y de esos atributos físicos dependen sus cualidades monetarias. Otra ventaja es que nadie puede cambiar el número atómico del oro desde un repositorio. Eso es algo dado. Nadie puede cambiar la disponibilidad de oro en el universo. Hay el que hay y el que se puede extraer. Y sí, el oro tiene obvias desventajas con respecto al dinero digital. Y no solo al dinero digital, al dinero papel también. Pero si vos obligás a la gente a elegir entre monedas de alta fricción, la gente va a tender a quedarse con lo viejo conocido. Y esto no es simplemente viejo, es muy viejo. Más aún... Pasó la prueba del tiempo. Casi más que Marcelo. Más aún cuando lo viejo conocido es mejor en aspectos fundamentales. El oro no va a incrementar la... Sí, el oro es verdad que implica más fricción en los intercambios que el dinero papel y ni hablar el dinero digital. Pero no va a incrementar la fricción con el tiempo. La fricción es la que es. BTC, la gente de BTC te promete exactamente lo contrario. Te dicen que las tarifas tienen que incrementarse con el tiempo y si no se incrementan, los bloques tienen que ser aún más chicos, menos de 1 megabyte. Eso por lo menos es lo que dice una corriente dentro de BTC. Sí, Luis. Iba a decir que lo más que puede pasar con el oro fue lo que se habló en el episodio 13 de No hay almuerzo gratis, que es que, no sé, podemos ir al espacio, comenzamos a minar asteroides. O sea, el oro en el universo es el que es. De momento accedemos al de la Tierra, capaz en algún momento podemos acceder al de otros lugares, pero no va a aumentar el número de oro porque Peter Todd cree que tiene que haber una tail emission de oro, por ejemplo, entre otras cosas. No se puede hacer desde un teclado eso, sí. El episodio con ni desde un parlamento tampoco. Sí, exactamente. Bueno, tenemos un episodio, justamente tratamos ese tema para los excesivamente optimistas con el tema de la minería en asteroides, ese tipo de cosas. Bueno, todo esto nos lo volteó un geólogo, ¿no? Astrofísico, ¿qué era? No sé. Es geofísico. Geofísico. Sí, véanlo como Marcelo lo presenta como lo que no es. Bueno, ojo, el oro no depende de la minería para funcionar como moneda. Bueno, depende de la minería para su extracción, pero no para funcionar. BTC sí depende de la Bitcoin, depende de la minería. Lo cual no sería un problema. Esto, no estoy diciendo que esto necesariamente es una desventaja. Bitcoin, BCH y el imitador BTC también. Claro. Digo, si BTC no condenara a muerte, a la muerte económica, digamos, a los mineros, o sea, a los propios garantes de su funcionamiento, esto no sería un problema. El oro puede dejar de minarse y no pasa nada. Bitcoin, si se deja de minar, deja de funcionar. Pasemos entonces a repasar un poco las razones por las que viene aumentando el precio del oro. Creo que hay gente que puede estar interesada en esto. Es gracioso porque en su momento, en los primeros años, todo el discurso, digamos, anti-establishment, anti-Wall Street, anti que había en el ambiente de Bitcoin y las otras cripto que fueron apareciendo, las otras altcoins que fueron apareciendo en su momento, ¿viste? Era ir contra las élites, y una de las cosas era también el oro, ¿no? El oro que lo manejan las élites y que tienen los bancos centrales y qué sé yo, y iban en contra de eso. Y ahora se convirtieron en algo mucho peor que eso. Claro.
Y el oro, el oro digital terminó siendo mucho más elitista y más mainstream que el oro. Perdona, Mariana, se criticaba parte del oro, lo que es el oro papel. O sea, que son básicamente documentos legales que se toma como oro y eso tiene un impacto en el mercado del oro que no debería tener porque parte de eso es oro que no existe. O sea, criticaba eso y ahora todos son custodios en BTC y es prácticamente lo mismo que se critica. Es peor. Festejaron el ETF como si fuera, no sé, claro, la Copa del Mundo. O sea, apuntaba todo el discurso en su momento a todo lo que era centralizado, mainstream, que las élites, y o sea, todo eso estaba apuntado directamente porque era lo que se venía a supuestamente combatir. Y resulta que se transformaron en la cripto más centralizada de todo. Que los bancos centrales adquieran oro o cripto no es algo necesariamente malo. O sea, el entorno es el que es. Bueno. Ahora, lo malo es que lo adquieran cuando ese bien fue desmonetizado, porque ahí es donde tiene el control, y ahí es donde pueden manipular. Claro. ¿Qué es lo que pasó con el oro? En el caso de BTC es lo mismo, ni siquiera llegó a monetizarse y ya tomaron el control. Bueno, otra cosa cuando hablas de manipulación, hablaban de la manipulación del precio del oro, la manipulación del precio de la plata, y ahora dependen de la manipulación del precio de BTC porque lo único que están mirando siempre es el numerito a ver si sube o no. Pero si vos tenés, o sea, ahora la manipulación es buena. Una economía en su momento no. bollante que usa una cripto o que usa oro y además tenés a los bancos centrales, bueno, los bancos centrales vienen atrás. No es que lo legitiman, simplemente se dan cuenta de que ellos también tienen que participar. Ahora los bancos centrales están adelante en este desfile. Bueno, empecemos por lo básico. Estábamos hablando de las razones por las que viene aumentando el precio del oro. La oferta de oro, la oferta en este caso sería vía extracción, es prácticamente fija y todos los años más o menos se agrega un mismo porcentaje, con lo cual si hay un aumento considerable de la demanda, eso tiende a impulsar el precio hacia arriba. ¿Y por qué aumentaría la demanda? Bueno, básicamente por la incertidumbre. Esto es lo que se puede decir con absoluta certeza, es que la incertidumbre, después hay un montón de otros factores, pero esta es la raíz, ¿no? La desconfianza general, ¿sí?, de la mayoría de la gente en la capacidad de los estados para mantener más o menos la situación bajo control. Además, y esto agrega leña al fuego, en un entorno de tipos de intereses reales bajos. O sea, esto que es como una bomba de tiempo, era la gran oportunidad para la adopción de una moneda muy cercana al ideal de moneda. Mirá la oportunidad que nos perdimos. Porque ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos boludeando con que si BTC, si Donald Trump habla bien de BTC o no. O sea, no, mirá en lo que nos quedamos. Cuando, si no se frenaba esa adopción que era exponencial, ahora la gente realmente tendría un refugio. Quizá también tuvo que ver esto de que en Europa están pisando el acelerador con la salida de las CBDCs para el precio del oro también. Vos decís, gente buscando alternativas. Es posible, no, pero digo, si eso es un factor, no creo que sea el principal. Porque vos hablas de incertidumbre, entonces digo, esto de la CBDC y la gente, digamos, viéndose como atrapada en un sistema digital 100%, sin nada físico, por ahí hay gente buscando alternativas. Sí. Para el ahorro. Es parte de lo mismo. La gente lo que está haciendo es buscando seguridad. Pero seguridad frente a un sistema que ven como peligroso. Puede ser que eso que vos decís tenga que ver, pero yo creo que uno de los principales gatillos fue la utilización política de las reservas, tanto de dólares como de euros, al principio de la guerra de Ucrania. O sea, eso es algo que en el momento por ahí parece una buena idea. Bueno, este es nuestro enemigo, entonces le bloqueamos el acceso, pero a la larga eso conspira contra la liquidez del dinero. Dinero se define por si es bueno en la medida en que es líquido. Sí. Entonces, si vos decís, bueno, este es tu dinero, pero no lo podés usar, y bueno, no es mi dinero, y entonces cae la confianza. ¿Por qué voy a ahorrar en algo que en el día de mañana por ahí me van a congelar? Y esto corre para todos, ¿sí? Para inversores grandes, chicos, para bancos centrales. Hay una conciencia de que el futuro puede ser peor. La gente de golpe toma conciencia, ¿no? Hay una perspectiva negra de bajos rendimientos, o sea, puede haber un colapso financiero. En ese caso, vos tenés rendimientos que son bajos en todos los activos o directamente negativos y además alto riesgo de pérdida de capital. Empieza el proceso de desapalancamiento, quiebras, etc. Entonces, ahí es donde empieza a verse con buenos ojos un activo que
no depende de terceros y que lleva miles de años valorándose. Y que además en un contexto como este puede seguir, apreciándose significativamente. Y esto es algo periódico. O sea, la gente, por ahí los que nacieron en una etapa más o menos estable, viven bajo la ilusión de que el dinero fiat está ahí y siempre va a estar. Y que sí, leí algo acerca de la hiperinflación, del colapso, pero eso es algo que en esta sociedad, en estos tiempos, no va a ocurrir. Bueno, la gente tarde o temprano descubre que en realidad buena parte del valor asociado al dinero fiat es ilusorio. Y entonces periódicamente salen a buscar un refugio. ¿Y qué es lo que se le ofrece desde el lado de BTC como refugio? Es un supuesto refugio. Porque otra vez, vos fíjate, depende de la fe. Queremos subir del dinero fiduciario, pero lo que nos proponen es un consenso en torno a una serie de creencias completamente irracionales. No depende de buenas cualidades monetarias, que es lo que la gente necesita más que nunca. Se puede decir que BTC es Bitcoin desprovisto de utilidad, que es lo mismo que decir no es Bitcoin, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? Depende de esa fe colectiva, fe en ese futuro en el cual se va a seguir apreciando. ¿Y qué pasa si el precio cae? Esa fe se debilita, ¿sí? Usain Bolt sin pierna. Claro. Pero sin la trayectoria de Usain Bolt. Si Usain Bolt hoy pierde las piernas, mañana, qué sé yo. Dios no lo permita. Sí, Dios no permita. Sí, lo queremos mucho, le mandamos un saludo. Mañana puede ir y dar una charla. Le van a pagar una fortuna. Vuelvo a esto. El precio cae, se va perdiendo la fe y puede entrar como una espiral descendente, porque todo lo que sostiene las cualidades monetarias de BTC fue completamente destruido. Fíjate, bajos costos de transacción. Esto es básico. Afuera. O sea, según los defensores más influyentes de BTC, las tarifas tienen que ser cada vez más altas y por lo menos tienen que llegar al equivalente actual de miles de dólares por transacción. Y dicen esto porque saben que si no la red queda en un estado de creciente vulnerabilidad. O sea, tienen razón. El problema es que no escala y están comprometidos con la no escalabilidad. Y la solución de ellos es no escale, que pueda procesar más transacciones, sino que las tarifas sigan subiendo. Otra cualidad que fue destruida o que va camino a ser destruida, la escasez, ¿sí? El límite de 21 millones. Afuera. No, ya está en tela de juicio hace rato por gente de vuelta muy influyente en los círculos de BTC. Vean el caso de Peter Todd, por ejemplo. Divisibilidad, fungibilidad, todo esto, cada vez que se disparan las tarifas, vos tenés más monedas congeladas. Llega un momento en que, si las tarifas realmente llegan a los niveles que quiere Michael Saylor, vas a tener la mayor parte de la masa monetaria congelada. Entonces te afecta la divisibilidad, te afecta la fungibilidad. Otra cualidad, la dificultad para falsificar. Esto es algo bueno, pero si vos introducís custodios, y bueno, se pierde. ¿Sí? Y si vos obligás a la gente a usar custodios, que es lo que hace, por ejemplo, la inmensa mayoría de los que usan hoy Lightning, usan custodios, quizás la inmensa mayoría de los que tienen BTC también los tienen con custodios. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando los quieren vender, no corren el riesgo de toparse con la congestión y altas tarifas. Entonces, lo tienen custodios, se pierde esa ventaja. Y además, obviamente, los custodios introducen riesgo de contraparte, que es otra la cosa que la buena moneda te libera. Otra, la durabilidad. Entonces, otra vez, tenés un sistema que es económicamente inviable a largo plazo, eso te afecta la durabilidad. Vas a ahorrar en algo que, si se sigue en este curso de colisión, no va a valer nada. Otra es la baja volatilidad. Eso hace a una mejor moneda. Pero en este caso es alta y además sin perspectivas de moderación. Nunca, que es lo propio de un activo que es exclusivamente especulativo. Es decir, es normal que haya volatilidad en los primeros años, pero a la larga uno espera que si esto se convierte en moneda, la volatilidad, acá no, porque no hay un valor fundamental. Y si no, en el caso de BCH, que surgen herramientas para moderar la volatilidad y poder usar, poder tener eso un poco más bajo control. Sí, pero eso solamente porque tenés una red, una cadena de bloques funcional. Y tenés gente que lo quiere usar y lo quiere usar, y como está el tema de la volatilidad, dice, bueno, ¿de qué manera puedo cubrirme? Cubrirme respecto a eso. En el otro caso, por ahí. Sí, no, no lo usan. Se cubren en el exchange. Lo que acaba con la volatilidad es la adopción, no hay otra cosa. Exactamente, a la larga. Y todas las otras cosas son servicios, teniendo en cuenta que todavía tenemos volatilidad, pero a medida que llega más adopción, pues menos volátil se hace.
Claro, pero digo, ¿por qué surgen estas cuestiones? O sea, como existe la volatilidad, ¿por qué surgen estas herramientas? Porque la gente lo quiere usar. Sí, sí. Es una moneda que se quiere usar, o sea, que está hecha para usarse. En el otro caso no. De la volatilidad para eventualmente gastar. Bueno, y la otra cosa que las transacciones rápidas, instantáneas, también afuera, en el caso de BTC. Claro, la compatibilidad con cero confirmación. Otra cosa no lo mencioné eso. Bueno, tendría que haber sido lo primero. Sí, por supuesto. Es decir, lo que estás haciendo es proponiéndole a la gente más fricción. Cuando la moneda solo tiene sentido, sí, disminuye la fricción. Y de vuelta, o sea, BTC no está aislado. Hay competencia. Entonces, si vos ofreces lo que es BTC hoy a gente que no conoce otra cosa o que no tiene acceso a otra cosa, y bueno, por ahí es una alternativa en un escenario catastrófico, pero no es el caso. Y fíjate que las dos teorías que abrazaron, ¿no?, la gente que apoya a BTC son casualmente, digo entre comillas, las que restan importancia a la función monetaria. ¿Cuáles son? Una, la del refugio de valor, que no se entiende por qué, pues sí, refugio de valor porque sí, y otra es la de el coleccionable, ¿no? Sí. Hacer énfasis en este aspecto, un coleccionable, porque tenemos un instinto de coleccionar. Y como dijo el otro día en el último episodio, el amigo Dardo en la sección de comentarios la semana pasada puso algo así como, quizás tengan razón con esto último, lo del instinto de coleccionar, y BTC termine siendo coleccionado como un recuerdo algún día. Pero es que ni siquiera va a servir para eso. Pues si vos tenés una red vulnerable, vos tenés un BTC mientras la red funciona. Aún si vos lo querés como un coleccionable, ¿no?, como algo, querés contarle a la gente que vos alguna vez fuiste dueño, atesorarlo, está bien, fracasó, pero acá yo te demuestro que yo participé. Tampoco. Para eso necesitas una red funcional. El día que lleguen las consecuencias de haber roto el sistema de incentivos, van a valer más los USB de los primeros años, las monedas Casasio y todos esos recuerditos físicos que las monedas que... Exacto. Y lo del coleccionismo, me llama la atención que se insista tanto sobre esto, porque es totalmente accesorio. El oro se empezó a ahorrar por sus cualidades monetarias, por sus cualidades como medio de intercambio indirecto. Si vos pudieras quitarle de alguna manera esas cualidades, no valdría algo, valdría lo que vale la pintura amarilla. Antes de eso, sí, es cierto, se coleccionaban objetos de oro, pero no porque pensaban que algún día el oro iba a convertirse en moneda, sino porque tenía otra utilidad para esa gente, principalmente ornamental. El caso de Bitcoin es totalmente distinto. Si no sirve como moneda, es completamente inútil. Vos no podés simplemente olvidar esto, ¿sí?, superarlo. No es evolución, es involución. ¿Cuál es la diferencia fundamental, yo diría, entre un coleccionable y una moneda? Es la liquidez, que tiene también una dimensión temporal, ¿sí? Cuando decimos que algo es más líquido, se puede intercambiar más fácilmente por cualquier otro bien, en cualquier momento y lugar. Entonces, vos sos un coleccionable, no tenés que encontrar a alguien que quiera eso. Tenés que encontrar una novia, como dicen, ¿no?, los que venden autos. Claro. Alguien que quiera eso y alguien que se lo quiera quedar para disfrutarlo de alguna manera, aunque vos no entiendas por qué, pero esa persona lo disfruta. La moneda no es en rigor lo que queremos. La moneda es un medio para adquirir lo que queremos. Ese es el concepto de medio de intercambio. Exacto. Esto es una diferencia colosal. Y si no entendés esto, mirá las sociedades que no conocen la moneda y vas a entender por qué esto es tan importante. Pero los muchachos de BTC están convencidos de que la función monetaria es algo secundario, ¿sí? Incluso es mejor si BTC no funciona como moneda, porque así, hay gente muy prominente que lo ha dicho, así no compite con el dinero fiat. Entonces así los poderosos de turno no se enojan. Pero es gracioso porque justamente, los primeros años el discurso era tenemos que hacer enojar a los poderosos. O sea, esto es la rebelión. O sea, eran los rebeldes, eran los anti-Banco Central, los anti-Wall Street, los anti-establishment, y ahora, mejor que no se enojen. No solo que estén de nuestro lado. Exactamente. ¿No? O sea, ahora le dan importancia al consenso, entre comillas, los aliados. Y a las maniobras políticas, al cabildeo, como se dice. Sí, pero porque es lo único que tienen a su favor, esto hay que entenderlo. Ellos se aferran a esto como quien se aferra a un salvavidas. Pero esto es algo que es importante recordarle
a la gente. No pueden anularse las leyes económicas por consenso. No importa cuán poderoso sea tu amigo. Las leyes económicas son implacables. ¿Cómo se juzga entonces un buen refugio de valor? Ellos que hablan constantemente de refugio de valor, bueno, veamos. Acá hay un malentendido. Hay gente que está como mentalmente atrapada, yo diría, en el sistema monetario estatal, y no solo mentalmente atrapado, sino que hay como un efecto que tiene que ver con la inflación. La inflación te obliga a buscar un rendimiento y que muchas veces es ilusorio. Y cuando vos haces las cuentas, en realidad no estás ganando tanto, porque la inflación te va comiendo ese poder adquisitivo que vos creés haber ganado. Es una ilusión en parte. Pero la gente... al revés, en realidad es una cuestión defensiva. O sea, por lo menos no pierdo tanto. Exacto. No es que lo que estoy ganando, sino lo que estoy perdiendo. Pero eso te condiciona, son conductas espoleadas por la inflación. Entonces, a menudo esta gente desprecia al oro porque no produce renta. Esto es lo que te dicen, ¿no? Y no solo el común de la gente, grandes inversores dicen esto. Pero ¿qué pasa cuando la renta, todo tipo de renta, empieza a verse como, empieza a tambalear? Bueno, ahí es donde el oro vuelve a brillar. Y algunos desprecian a Bitcoin por lo mismo. Te dicen, bueno, esto no produce renta. Y de vuelta, esto no es un problema, es parte de la solución, tanto en el caso del oro como de Bitcoin. El problema es que BTC tampoco funciona como efectivo P2P. El problema es que BTC ni siquiera tiene asegurado un límite de 21 millones a la emisión. Si sigue así, lo único que tiene asegurado es el amargo final, digamos así, por inanición de los mineros. Sí, Luis, perdón. Define producir renta para los que no están habituados al mundo financiero. Por lo que puedo entender, producir renta, imagino que es, por ejemplo, que la persona que lo tiene ganancias porque una empresa tiene flujo de caja o algo por el estilo, o entendí totalmente lo contrario. Es un ingreso, ¿sí?, a partir de un determinado recurso. Pero eso, digamos, ese recurso, no necesariamente vos estás centrado en su apreciación, sino en el ingreso que produce. Ese ingreso puede ser un montón de orígenes diversos. Pero, qué sé yo, vos podés tener una renta comprando bonos, por ejemplo. Podés tener una renta, ¿sí?, a través de acciones. Podés tener una renta a través de real estate, sí, un inmueble. Y bueno, esa es la renta que buscan los inversores. Pero a veces, ponele que esa compañía quiebra. Y esos bonos no solo dejan de pagar renta, sino que el capital que vos tenías ahí hundido también está en peligro. Vas a tener un enorme recorte. Bueno, ahí es donde vos decís, está bien. La verdad que ya no me interesa tanto pensar en incrementar, en ganar en términos de renta, sino que quiero protegerme. Claro. Más me vale haber tenido un porcentaje de mi riqueza en oro, por ejemplo. Exacto. Irónicamente, mucha gente queriendo protegerse condiciona un aumento en el precio de ese bien en el que se están protegiendo. Entonces, no tenés esa renta, pero sí tenés una apreciación considerable. Entonces, esto, digamos, son ciclos. La gente se ve por ahí tentada por rendimientos más altos hasta que esos rendimientos, como, muestran su costado riesgoso. Vamos a un ejemplo, vos tenés una casa, esa casa la tenés alquilada, de esa manera obtenés una renta. Ahora, un día el inquilino te dice, a partir del mes que viene yo no puedo ya pagar este monto mensual, así que me voy. Y te das cuenta de que nadie más puede pagar eso que vos necesitas para seguir sacándole una renta a ese recurso. Entonces tenés ahí un capital improductivo y puede que ni siquiera puedas venderlo en determinadas circunstancias. Entonces no solo tenés un capital improductivo, sino que te está generando gastos. Tenés que pagar servicios, arreglos, impuestos, etc. Este es un riesgo que corren no solamente porque tienen real estate, sino en general activos que producen renta. Y en la fase contractiva del ciclo económico, toda esta gente tiende a pasarla mal. En la fase expansiva del ciclo es al revés, ¿sí? Todo parece rendir, la gente se apalanca, la gente se endeuda para expandir sus emprendimientos o para iniciar nuevos emprendimientos, pero la mayoría no se dan cuenta de que esto es algo en gran medida artificial, es el producto de una ilusión, ¿sí?, de la expansión artificial del crédito promovida desde el Estado. Por eso la fase contractiva del ciclo llega para la mayoría de la gente como una sorpresa. De golpe, todos están perdiendo y esas pérdidas son contagiosas.
Ejemplo, tenés una compañía con 100 empleados y esta compañía quiebra, tiene que cerrar. Sufren no solamente los dueños, los empleados, sufren todos los proveedores de esa compañía, sufren los que alojaban a los empleados, y siguiendo con el ejemplo anterior, sufren los inversores y empieza el desapalancamiento generalizado. Ahora todos quieren, al revés, liberarse, ¿no?, de las deudas que antes habían contraído y quieren liberarse lo antes posible. Y empieza el pánico, empieza la gente a fijarse mucho más en los gastos y esto impacta en general en los ingresos de todos. Los que no tienen activos se vuelven mucho más prudentes, los que sí tienen activos los liquidan al precio que pueden y así gradualmente. Esto en realidad suena feo, pero es una fase necesaria, reparadora. Se van reasignando los recursos hasta que vuelven a producir, vuelven a manos productivas. Este sería el piso a partir del cual la economía puede volver a crecer ya de manera más sostenible. Pero a lo largo de toda esa larga caída, digamos, en ausencia de rentas más o menos seguras, la gente es normal que se vuelque, los que pueden, a activos que no tienen tanto riesgo de contraparte, que no dependen tanto de la acción de terceros y que además tienen potencial de apreciación. Bueno, ¿qué pasó con BTC? BTC pasó de ser un activo totalmente único y disruptivo, que además se apreció como, creo que como ningún otro activo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero detengámonos un segundo a pensar en la hazaña de Satoshi Nakamoto. Porque, bueno, no solo en números, sino en la velocidad. Sí. Él solito llegó a amenazar el reinado tanto del dinero fiat como del oro, ¿sí? A pesar de que ambos, tanto el dinero fiat como el oro, tienen a su favor un efecto de red mucho más poderoso. Y en el caso del oro, además, establecido hace milenios y durante milenios. Bueno, BTC pasó de eso a ser esto que es hoy. O sea, una versión rota, inviable y condenada del oro. Ellos dicen, esto es oro digital. Bueno, no es efectivo P2P, tampoco es oro digital. Bitcoin, tal como fue creado por Satoshi Nakamoto, es las dos cosas. Muchas veces la gente dice, no, pero si es esto no puede serlo. No, sí, puede ser absolutamente todo. Puede ser buen medio de intercambio, buen refugio de valor. De hecho, son cosas que se alimentan mutuamente, ¿no? Puede ser un activo especulativo porque tiene un valor fundamental. Satoshi nos acercó lo más que nos podemos acercar a la combinación ideal de lo mejor del oro con lo mejor del dinero digital. Pero eso fue destruido en BTC. Por eso es que BTC no compite, ¿sí? Acá no hay ningún misterio. El secuestro de BTC es lo que le devolvió al oro la fuerza que había perdido en los primeros años de Bitcoin. Yo creo que realmente, o sea, el oro antes de Satoshi Nakamoto era el refugio por excelencia. En los primeros años de Bitcoin fue perdiendo brillo. Mucha gente, y yo sé de algunos que vendieron prácticamente todo el oro que tenían guardado y lo cambiaron por Bitcoin. Pero hoy, el oro, creo que se puede decir que es mejor que BTC. Y mucha gente está empezando a entenderlo. Le falta entender que BTC no es Bitcoin. Pero yo creo que eso también llegará. Mientras tanto, habrá que esperar un nuevo ciclo de ilusión, desilusión, ilusión, desengaño, digamos, ¿no? ¿Por qué se da este ciclo una y otra vez? Y por qué la mayoría de la gente invierte sin fijarse en los fundamentos. Eso es siempre y en todo lugar, como diría el Jabo, una mala idea. No, un ejemplo de esto es invertir en BTC simplemente porque el precio viene subiendo, sin fijarse por qué viene subiendo. O invertir en BCH y después vender porque el precio bajó con respecto a BTC. O invertir en oro y vender todo porque viene como estancado, lleva mucho tiempo sin dispararse, ¿no? Acá lo que cabe preguntarse es, ¿cambió el oro? Bueno, no cambió, entonces esas ventajas de las que hablamos siguen ahí. Quizás no sea prudente venderlo todo. ¿Cambió BTC? La respuesta es sí, no solo cambió, sino que es lo contrario a lo que planteó Satoshi Nakamoto. Entonces quizás no sea prudente apostar todo a BTC. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de alguien que hizo todo al revés por no prestar atención a los fundamentos. Y es el ejemplo, digo, yo lo adoro, pero vamos a traer, ¿sabes por qué? Porque digo, si esto le puede pasar a un tipo como él, a un gran inversor como es Doug Casey. Más lato, ok. Le puede pasar a cualquiera. Así que hay que estar atentos. El tipo, si te acordás, 2011 se reía de Bitcoin. ¿Sí? Hay que decir, para ser justos, que después digo, bueno, evidentemente yo estaba equivocado. Sí. Pero no entendió por qué estaba equivocado. Se reía de Bitcoin. Después, ¿te acordás con Mt. Gox? Dijo, me acuerdo que escribió un artículo, porque yo lo seguía en aquel entonces, diciendo Bitcoin is a dead duck. Es un pato muerto. Sí.
Y el primer artículo que yo publiqué fue en respuesta a él. Te iba a decir, tenemos un artículo en respuesta a ese artículo de Doug Casey. No, pero el de 2011, cuando él decía, el oro es imbatible, explicaba por qué Bitcoin es una idea estúpida, básicamente. Bueno, pero a muchos Goldbacks le pasó eso. Sí, pero esperá porque se pone peor. Creo que cuando Bitcoin llegó a... Peter Schiff es otro, que también que se reía de las cripto. Cuando llegó, no me acuerdo si a $80,000 o $90,000, por primera vez leí un artículo de Doug Casey que me había mandado Sebastián. Me dijo, mira, lee. El tipo haciendo un mea culpa. Bueno, Bitcoin es un pato vivo. Sí, resucitó el pato. Yo estaba equivocado y explicando por qué BTC es la octava maravilla. Entonces que finalmente él ha comprendido. También hay que decir que a todo lo agarró medio viejo a Doug Casey. Pero bueno, te iba a decir eso. También había una cuestión generacional. Hay una cuestión generacional en él. Entonces el tipo debe haber cambiado. No sé, no me consta, pero debe haber cambiado porque el tipo está súper invertido. Estaba súper invertido en oro. Debe haber cambiado buena cantidad de oro por BTC en ese momento. Digo, esto le pasó a nuestro querido y admirado Doug Casey. Para reflexionar, si le pasó a él, te puede pasar a vos. Entonces, no hagas como Doug Casey, en este caso, ¿sí? Doug Casey tiene un montón de historias de éxito, pero estudia Bitcoin. Señores, vamos a... No. Sí, perdón. Yo creo que Peter Todd vio, digamos, los defectos que tiene el oro y ahora propone el níquel digital, ¿no? Es mucho más abundante, por eso lo de la Telemission, y creo que es un buen plan. Próximamente, leche de cabra digital. Bueno, señores, ahora sí, espero que hayan disfrutado de este episodio. Pásenla lindo, cuídense mucho, pongan like, hagan esas cosas que a nosotros nos benefician, como por ejemplo, suscribirse, ¿por qué no? Compartir. Y nos volvemos a encontrar, ¿cuándo? El domingo de la semana que viene. Mándeme rositas por TikTok. No sé qué significa eso. Ahora está en modo TikToker, sonamos. Bueno, nosotros estamos totalmente afuera de todo eso, así que háganle caso a Luis. Un TikToker italiano. Dale. ¿Hablas en italiano también en tu TikTok, Luis? A veces. Es en vivo, todos en vivo. ¿Ah, sí? Bueno, síganlo. Jugando jueguitos. Ah. ¿Tenés fans? Y tengo una multitud de 30 personas. No aparecen todos a la vez. Por ahí es el mismo. Por ahí es uno solo que aparece 30 veces.